Y en nuestra entrevista de medianoche estamos hoy con Eduardo Amadeo, diputado del PRO, estábamos conversando fuera de cámara, una enorme trayectoria desde el año 73. ¿Cómo se hace para hacer las reformas estructurales que se necesitan en la economía argentina sin perder las elecciones? Hay reformas que se están haciendo que han sido muy importantes, digo, todo lo que está pasando con la obra pública, la infraestructura, la lucha contra el narcotráfico, la educación, las autopistas, todo lo que se está haciendo para integrar el país a través de las aerolíneas. Creo que la reforma de la justicia ya la mencioné. O sea, hay una cantidad de reformas que son importantes y que siguen. Desde el punto de vista económico, hemos vivido y todavía estamos sufriendo las consecuencias de estas crisis que los argentinos, que como usted y yo tenemos algunos añitos más, hemos vivido tantas veces, ¿no? Cuando la economía se desmadra, sí, los argentinos salimos a comprar dólares desesperados y esto produce una inflación que le hace tanto mal a la gente, cuestión de la que estamos tratando de salir en este momento. Lo que hay que hacer es, en algunas cosas, seguir adelante con algunos elementos de lo que llamamos nosotros la economía, la macroeconomía, que aseguren que no volvamos a tener más crisis. Por ejemplo, no gastar más de lo que nos ingresa, por eso hablamos tanto nosotros del déficit cero. Sí, pero cuando vamos al que va a poner el voto, seguro, si aumentaron los precios, si le cuesta mucho llegar a fin de mes, se vuelve difícil. Sí. Y ahí me parece que hay sigue siendo el mismo problema del gobierno, que es la falta de explicación concreta de llegada a la gente. ¿No lo ve por ahí? Mire, los mecanismos de llegada a la gente son muy raros hoy día, sí, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las conferencias de prensa, a los diarios. Ya la gente no lee los diarios, sí, mira poca televisión, sí, y básicamente son las redes sociales. Sí. Un ejemplo muy claro fue cuando el presidente hace pocos días, cuando anunció los nuevos controles de precios, la baja de tarifas, sí, etcétera, el presidente, en lugar de hacer una conferencia de prensa, se fue a la casa de una persona. Sí. Fue muy criticado, pero muchísima gente habló de eso. Sí. Y de hecho, casi el 80% de los argentinos están de acuerdo con sus bemoles, pero están de acuerdo con las medidas que hemos tomado para controlar precios y frenar tarifas. Entonces, la comunicación hoy día es muy difícil. Nosotros somos conscientes que la gente no la está pasando nada bien. Nuestra confianza es que efectivamente este programa reduzca la inflación, en un par de meses la tengamos para abajo, las paritarias empiecen a funcionar, los jubilados cobren los aumentos que tienen previsto y por lo tanto la gente sienta que ha pasado lo peor y por lo tanto que están más tranquilos en su situación económica. Dejemos la economía, que ya bastante mal está, y pasemos un poquito a la política. ¿Cómo interpretó las palabras del presidente de ayer, en la que decía, no descartaba una fórmula con el diputado, sí, el ex diputado y el ex embajador Lustó? Él todavía sigue siendo diputado Lustó. Sí. El presidente está viendo las cartas, ¿no? Sí. O sea, él tiene que elegir un acompañante de la fórmula, un vicepresidente. Lustó es un tipo capaz, con buena imagen, etcétera, pero es una de las posibilidades que el presidente tiene. Se habla de que podría ser una mujer, algunos hablan de Patricia Bullrich, sí, etcétera. Pero es normal, el presidente no mintió. En lugar de decir, lo invité a Lustó para hablar de fútbol, sí, dijo, lo invité para conocernos un poco más. Y esto es propio de la vida, o sea, cuando uno va a buscar un acompañante, porque el presidente necesita un vicepresidente, pues entonces está buscando y se reunió con él y después se reunirá con otros. Y es Macri, no Vidal. Sí, sí, sí. Digo, más allá de las dificultades que ha tenido Macri fue el que inició este proceso, el que la verdad fue acompañado por la gente, porque recuerde usted que el año pasado sacó 40 y largos % de los votos, es el que pone la cara, es el que se la está jugando, y yo confío mucho en él, y creo que a medida que esta situación
se vaya mejorando, va a revivirse, va a resurgir la figura de Macri. Muchas gracias, Amadeo.